aristocracia cubana de personas influyentes en la corte de Madrid fue sellada con las constantes remesas a Fernando VII, agobiado por las penurias económicas y financieras. La colaboración de la élite del occidente de la isla con las autoridades españolas llegó al extremo tras abortar a fines de 1823 la primera conspiración cubana de definidos perfiles independentistas, conocida como Soles y Rayos de Bolívar, de exigir castigos draconianos con los implicados. El 17 de diciembre de 1823, los más connotados representantes de la aristocracia habanera y española, encabezados por Arango y Parreño y José Francisco Barreto, conde de Casa Barreto, solicitaron por escrito al capitán general Vives que como escarmiento fusilara a los principales conspiradores detenidos. Tan solo la semana anterior se había conocido en La Habana el pleno restablecimiento del absolutismo por Fernando VII. Esta postura contrarrevolucionaria estaba en consonancia con la labor del nuevo intendente de Hacienda del gobierno colonial en la isla, el criollo Claudio Martínez de Pinillos, que sería premiado precisamente por eso, con el título de conde de Villanueva, quien en persona dirigía todas las actividades del espionaje español contra los independentistas refugiados en el exterior y trataba de torpedear sus planes de enviar expediciones a Cuba con apoyo de México y Colombia. Incluso llegó al extremo de preparar el asesinato del sacerdote Félix Varela, ya exiliado en Estados Unidos. Símbolo de la confluencia de intereses entre la élite habanera y la monarquía absolutista española, fue la erección, por instrucciones del propio Martínez de Pinillos, de una estatua de Fernando VII en la Plaza de Armas de La Habana, frente al Palacio de los Capitanes Generales, que estuvo allí enclavada hasta el año de 1955. Las concesiones de los plantadores y traficantes de esclavos fueron factores decisivos en la supervivencia del poder colonial en Cuba, junto al reforzamiento militar hispano, dirigido primero a recuperar sus posesiones americanas y después por constituir el territorio de la isla el principal refugio de las tropas y familias realistas que se retiraban en masa del resto del continente. Entre 1821 y 1823 llegaron a Santiago de Cuba numerosas tropas españolas, en particular las Fuerzas Reales, comandadas por Francisco Tomás Morales, y el Regimiento de Infantería de León, rendidos en Puerto Cabello y Cartagena respectivamente, lo que aumentó de manera desmesurada la presencia militar de España en la mayor de las Antillas. A ello debe agregarse que la élite criolla de La Habana y Matanza, en plena expansión económica y comercial, estaba consciente de la necesidad de preservar un fuerte aparato estatal para garantizar la tranquilidad de las dotaciones de esclavos, que ya en esta época constituían 1/3 del medio millón de habitantes de Cuba. El factor de la polarización social y racial tuvo también, por tanto, mucho que ver en la fidelidad a España de los ricos propietarios de plantaciones y de esclavos de la mayor de las Antillas. Pero esto último no era una particularidad cubana. En los territorios del continente, donde las confrontaciones étnicas y de clases eran muy agudas, la aristocracia criolla blanca mantuvo por más tiempo su fidelidad al orden colonial. Durante el trienio liberal español de 1820 a 1823, jóvenes criollos de diferentes partes de la isla vertebraron las primeras organizaciones dirigidas a conseguir la independencia. Estas fueron en realidad las primeras que ya formalmente se asociaron a una idea emancipadora, favorecidas por el clima de tolerancia creado con el restablecimiento de la Constitución gaditana de 1812 y al calor de los avances del movimiento emancipador en la América del Sur. Algunas de las asociaciones secretas creadas en esta coyuntura fueron el núcleo de la extendida conspiración separatista conocida como Soles y Rayos de Bolívar, que se proponía organizar una rebelión armada en 1823 para establecer la república con el nombre indígena de Cubanacán, que era el de un cacicazgo taíno. A diferencia del occidente de la isla, donde la mayor parte de los miembros de la aristocracia criolla se mantuvo al margen de esta extendida conspiración independentista, en las provincias del interior y muy en particular en las importantes regiones de Puerto Príncipe, hoy Camagüey, y Trinidad, el movimiento emancipador contaba con la simpatía de ricos hacendados y propietarios criollos, muchos de ellos arrestados por las autoridades coloniales al descubrir la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar. Investigaciones recientes demuestran, por ejemplo, la magnitud de la participación de la élite criolla de Trinidad, que incluía, y cito,
a media docena de hacendados que recogen casi todos los apellidos más representativos de la región, algunos comerciantes y profesionales, un sacerdote y varios anticlericales, un líder de logia masónica y una relación estrecha con el oidor de la audiencia de Puerto Príncipe, probablemente el peruano Manuel José Vidaurre. Hasta ahí la cita. Quizás la popularidad alcanzada por los sentimientos independentistas en el interior de la isla inspiró la siguiente evaluación del capitán general Vives el 23 de junio de 1825, y cito: «En esta isla no deben contarse con otra defensa que la de las tropas europeas, y las que se mantengan del país fieles y subordinadas, que siempre serán en reducido número. Los propietarios que subsistan unidos a la madre patria lo estarán sin variación mientras les acose el temor de perder o exponer sus esclavitudes, que constituyen el nervio primero y más considerable de su fortuna. En persuadiéndose alguna vez que puedan amalgamar su conservación y la opción que les inclina a la independencia, mando de recursos y protección extranjeras, ellos contribuirán a fomentarla y sostenerla». Hasta ahí la cita. 5. A esa altura, la discriminación en la elección de los delegados a corte, los propios debates en Cádiz y las escasas conquistas estampadas en la Constitución gaditana convencieron a muchos criollos, sobre todo a partir del fracaso del trienio liberal, que ni siquiera la victoria final del liberalismo daría la plena igualdad a los territorios americanos. La falta de voluntad de los representantes españoles, cegados por sus estrechos intereses metropolitanos para dar respuesta favorable a las modestas peticiones de los diputados americanos, unido a la posterior reimplantación del absolutismo con la disolución de las Cortes y al desarrollo exitoso de la guerra emancipadora en la América hispana, terminaron por desilusionar a muchos diputados criollos. Uno de ellos fue el sacerdote cubano Félix Varela, que había depositado sus esperanzas reformistas en las Cortes españolas. Como señaló el desaparecido escritor cubano Manuel Bisbey, y lo cito: «El Varela que pronunciaba el sermón con motivo de las elecciones de 1812 era un liberal español. Era un liberal español el Varela que explicaba a la juventud habanera los artículos de la Constitución de 1812, y era un liberal español el Varela que cruzaba el Atlántico». Hasta ahí la cita. En cambio, el sacerdote habanero que desembarcaba en Estados Unidos en diciembre de 1823, con 35 años de edad, ya era un independentista, desengañado no solo por el restablecimiento del absolutismo y la despiadada represión desatada por Fernando VII, que lo obligó a huir de Cádiz arriesgando su vida y perseguido por los absolutistas, sino también era Varela ya había llegado ya al reconocimiento de la necesidad de la independencia de los países hispanoamericanos y a la necesidad también de la abolición de la esclavitud en Cuba. En el segundo número del Habanero, periódico que Varela comenzó a publicar en Estados Unidos en 1824, escribió, y cito: «Yo opino que la revolución, o mejor dicho, el cambio político de la isla de Cuba es inevitable». Hasta ahí la cita. El plan de abolición de la esclavitud del sacerdote cubano preveía la extensión gradual de la institución y se basaba en la consideración de pedir la libertad de los africanos conciliada con el interés de los propietarios. Esto es, dar la libertad a los esclavos de un modo que ni sus dueños pierdan los capitales que emplearon en su compra, ni el pueblo de La Habana sufra nuevos gravámenes. Hasta ahí la cita. El documento de Varela había sido presentado el 15 de diciembre de 1822 en las Cortes con el apoyo de otros dos diputados de Cuba, Leonardo Santos Suárez y José de las Cuevas, al que sumó un proyecto de gobierno autonómico para las Antillas hispanas. También llevó al Foro Español en agosto de 1823 un dictamen que solicitaba el reconocimiento de la independencia de las que ya tenían gobierno propio. La radicalización de muchos hispanoamericanos como Varela, que de la defensa del constitucionalismo español pasaron a abrazar el independentismo, puede también ilustrarse con la evolución de otro cubano, José María Heredia. El poeta matancero, que el 16 de agosto de 1820 escribía en su canto a España Libre, «Gloria Fernando, a vos qué generoso», ya al año siguiente dejaba constancia de su admiración por los luchadores independentistas con el dominio turco a los griegos, para al final, obligado a exiliarse de Cuba por sus actividades conspirativas en los soles y rayos de Bolívar,
Tras el restablecimiento del absolutismo, cerraba su oda a la muerte de Riego con esta estrofa: ignominia perenne a tu nombre, degradada y estúpida España. Y me queda un solo punto que creo que me alcanza todavía el tiempo, que sería el 6. La seriedad de los preparativos para una invasión de Cuba por fuerzas militares de Colombia y México condujo a Félix Varela a pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre el tema en ese periódico que publicó en los Estados Unidos, El Habanero, entre 1824 y 1826. Si bien en los primeros números de este periódico el sacerdote cubano se inclinaba, y lo cito, a que la revolución hecha exclusivamente por los de casa deba preferirse a la que ya pueda practicarse por el auxilio extranjero, hasta ahí la cita, ya en los siguientes números de este periódico pareció concederle más valor a esta última posibilidad, o sea, la de la expedición a Cuba, cuando no cuajaban las condiciones para una insurrección autóctona. Así, en el número 5 del Habanero escribió, y cito, manifestado mi opinión contraria a la unión de la isla a ninguno de los gobiernos del continente, no tengo, sin embargo, dificultad en conformarme con los que esperan auxilios extranjeros para un cambio político. Si la generalidad lo cree necesario, esto basta para que lo sea. Hasta ahí la cita. Para Varela, la llegada de la invasión a las costas cubanas era algo inminente. Los planes fraguados por Colombia y México, junto con un nutrido grupo de activistas cubanos para la independencia de las Antillas españolas, estuvieron en plena virulencia desde fines de 1825 y hasta principios de 1826, cuando fueron detenidos. Las causas de la paralización de los proyectos libertadores estaban relacionados, en un primer momento, con la oposición frontal de Estados Unidos a una empresa de esta naturaleza, pues consideraba a estas islas dentro de su campo de interés comercial y posible escenario de expansión territorial. En otras palabras, se produjo el choque de intereses entre Colombia y México, de un lado, que buscaban la independencia de Cuba y Puerto Rico como parte de una estrategia compartida de liberación continental y de seguridad nacional, y por el otro, el de Estados Unidos, que perseguía apropiarse de las dos islas o, en su defecto, impedir por el momento su separación de España. La imposibilidad de concretar estas últimas pretensiones, en primer lugar por los recelos de Inglaterra, llevó a Estados Unidos a propiciar que las Antillas españolas permanecieran en manos de una potencia en decadencia como España, en espera de una mejor oportunidad para apoderarse de las dos islas. A partir de entonces, esta fue la política oficial de Estados Unidos, revelada con toda crudeza por el secretario de Estado del presidente Monroe, John Quincy Adams, en carta del 28 de abril de 1823 al representante de Estados Unidos en Madrid, Hugh Nelson, para que ofreciera garantías a España de que los deseos de su gobierno son que Cuba y Puerto Rico continúen unidas a la España. En esa misma carta aparece la tesis de la fruta madura. El fracaso de los planes mexicanos para invadir a Cuba a fines de los años 20, asociados a los cambios de signo conservador ocurridos en México y a la propia disolución de la Gran Colombia en 1830, casi coincidente con la muerte de Bolívar, pusieron fin a los últimos intentos por alcanzar la emancipación de las Antillas españolas. Eso explica que las dos islas del Caribe permanecieran como colonias después de lograda y consolidada la emancipación de las restantes colonias españolas en América. La independencia de América Latina, que había comenzado por el Caribe con la Revolución Haitiana, quedaba inconclusa en el mismo escenario. Como expresara José Martí, con esto termino, en un emotivo discurso en Nueva York, al no conseguirse entonces la independencia de las Antillas españolas, dice Martí, faltó la última estrofa del poema de 1810. Muchas gracias.